Es posible despertar sin tener que renunciar a tu vida cotidiana. La mente, siempre tan ingeniosa y a la vez tan limitada, probablemente respondería que no. Te diría que para alcanzar un estado de paz interior necesitas escapar. Irte lejos, muy lejos. Tal vez a un monasterio budista en lo alto del Himalaya o a una playa desierta en Tailandia. Que necesitas tiempo, silencio, incienso y, por supuesto, una cuenta bancaria que pueda sostener tu retiro espiritual indefinido. Pero eso no es más que otra historia mental. Un cuento más. Una de esas tantas ficciones que fabricamos para aplazar lo inevitable. Vivir aquí, ahora. El despertar no es un evento espectacular que ocurre en un contexto perfecto. No es una iluminación con fuegos artificiales ni una música celestial de fondo. No es una publicación en Instagram donde, bajo un filtro dorado, anuncias a tus seguidores que has alcanzado la iluminación. El despertar es mucho más simple. Y por eso es tan difícil de ver. Sucede en medio de lo ordinario. En la fila del supermercado. En la llamada incómoda con un cliente. En la mirada que le lanzas a tu pareja cuando vuelve a dejar la toalla húmeda sobre la cama. Sucede cuando, por un breve instante, dejas de resistirte. Dejas de pelear contra lo que es. Dejas de contarte que esto debería ser distinto. Y simplemente, estás presente, respirando, sintiendo la vida tal como es, sin adornos ni rechazos. Pero claro, la mente odia esta respuesta. Porque no hay drama, no hay épica, no hay gran historia de transformación. Solo hay esto, la sencillez de estar aquí, completamente. La mente quiere metas, logros, diplomas espirituales. Quiere ser reconocida por lo mucho que ha evolucionado. Quiere comparar su nivel de consciencia con el de los demás. Quiere medir y ganar. Pero la consciencia no quiere nada. No busca. No corre detrás de promesas futuras. No se compara. Solo observa. Solo es. Y ahí está la paradoja. Cuanto más te esfuerzas por despertar, más te alejas de ello. Es como intentar dormir a la fuerza. Cuanto más te obligas, más insomne te vuelves. La verdadera rendición sucede cuando dejas de luchar incluso por despertar. Cuando abrazas plenamente este momento, con toda su imperfección, con todo su caos cotidiano, con toda su aparente trivialidad. Y de repente, ahí está. Ese espacio interno. Esa pausa entre un pensamiento y otro. Ese silencio detrás del ruido. La mente podría llamarlo vacío. Pero si te quedas ahí un poco más, descubrirás que está lleno. Lleno de presencia. Lleno de vida. No tienes que irte a ninguna parte. No tienes que dejar tu trabajo. No tienes que cambiar de pareja. No tienes que mudarte a Bali. Solo tienes que estar, verdaderamente, aquí. Respira. Siente. Observa. Y cuando la mente vuelva a contarte que esto no es suficiente, sonríe. Porque ya sabes el truco. El truco de la mente es hacerte creer que siempre falta algo. Pero en este instante, no falta nada. Aquí, ya eres. La pregunta vuelve, como una ola que regresa siempre a la orilla. ¿Cómo despierto, entonces, sin tener que abandonar mi vida? La respuesta no es una fórmula. No es una lista de pasos a seguir como quien monta un mueble con instrucciones impresas. Porque el despertar no es una técnica. Es un darse cuenta. Y ocurre, casi siempre, en los lugares menos glamorosos. Tal vez mientras lavas los platos, cuando por un segundo te detienes y sientes el agua correr sobre tus manos. O cuando estás en medio de una discusión absurda y en vez de reaccionar como siempre, haces una pausa. Respiras. Y escuchas, de verdad. El cambio no empieza cuando la vida deja de ser caótica. Empieza cuando dejas de exigirle que sea distinta. Ese es el punto de inflexión. Esa es la grieta por donde empieza a filtrarse la luz. La mente dirá, ¿cómo voy a estar en paz si tengo tantas cosas que hacer? Si tengo cuentas por pagar, reuniones pendientes, hijos que cuidar, y este cansancio acumulado que parece tatuado en los huesos. Y ahí está la ironía más dulce y más cruel. Precisamente por eso es urgente despertar. No para que desaparezcan tus responsabilidades,
sino para que dejes de cargar el peso psicológico innecesario que añades a cada una de ellas. Porque no es el trabajo lo que te agota. Es la resistencia mental a ese trabajo. No es tu hijo llorando lo que te desespera. Es la historia que te cuentas sobre lo insoportable que es ese llanto. No es el tráfico lo que te enfurece. Es el pensamiento que grita, esto no debería estar pasando. La mente pelea con la realidad, como un pez atrapado en una red que lucha por liberarse, cuando lo único que necesita es dejar de moverse tanto. Observa ese movimiento interno. Esa compulsión a querer que el momento presente sea distinto de lo que es. Ahí está la raíz del sufrimiento. Y aquí es donde puedes empezar a soltar. No hay que hacer grandes cosas. Nadie te está pidiendo que te sientes en postura de loto durante 1 hora. Solo detente un instante. Siente los pies sobre el suelo. Escucha el sonido más cercano. Observa tu respiración, sin intentar cambiarla. La mente preguntará de nuevo, ¿esto es todo? ¿Así de simple? Sí, tan simple y tan difícil. Porque has pasado años, quizás décadas, viviendo en la cabeza, saltando de pensamiento en pensamiento como un viajero que jamás desembarca en ningún lugar. Pero ahora, aquí estás. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas correr hacia ninguna parte. La transformación real no es abandonar el mundo, es abandonar la identificación con los pensamientos que distorsionan el mundo. No se trata de irte. Se trata de estar, de verdad, presente, consciente, amable contigo mismo. Porque despertar no significa convertirte en otra persona. Significa recordar quién eres cuando dejas de creerte todas las historias que te cuentan tus pensamientos. Y, paradójicamente, cuando dejas de luchar, cuando dejas de buscar como un desesperado, es cuando empieza a abrirse el espacio. El espacio donde todo sucede. Y donde, curiosamente, ya estabas, pero no lo sabías. Y justo cuando crees que ya lo entendiste, la mente vuelve. Como un vendedor persistente que no acepta el primer no. Vuelve con nuevas estrategias, más sofisticadas, más espirituales incluso. Ahora te dice, muy bien, estaré presente, pero solo si eso me garantiza que mañana me sentiré mejor. Solo si al final de este proceso voy a ser más feliz, más exitoso, más iluminado. La mente transforma el despertar en un proyecto a largo plazo. Como quien se inscribe en el gimnasio y espera ver abdominales en 2 semanas. Quiere resultados, medallas, un antes y un después. Pero la presencia no negocia. La conciencia no cierra tratos con la mente. Porque en el instante en que haces de la presencia un medio para obtener otra cosa, ya saliste de ella. Es como intentar atrapar el viento con las manos. La verdadera rendición ocurre cuando dejas de buscar incluso la rendición. Cuando ni siquiera eso se convierte en una meta. Y ahí, sin darte cuenta, algo empieza a disolverse. Esa tensión constante en el pecho. Ese murmullo mental de fondo que siempre juzga, que siempre compara, que siempre quiere algo diferente. De repente, hay espacio. No porque tú hayas hecho nada, sino porque por un breve momento, dejaste de hacer. Dejas de fabricar problemas imaginarios. Dejas de resistirte a lo que ya es. Y lo más curioso, la vida sigue. Los correos siguen llegando. El tráfico no desaparece mágicamente. Los niños siguen derramando jugo en la alfombra. Pero algo en ti ya no reacciona igual. Observas, respiras y respondes desde otro lugar. Desde una quietud que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado. Te conviertes, sin esfuerzo, en el espacio donde todo ocurre. Y ese espacio es indestructible. Porque no depende de las circunstancias. No depende de la economía, ni del clima, ni de la opinión de otros. Ese espacio es lo que eres. La mente, claro, seguirá intentando arrastrarte de vuelta a su juego de pensamientos. A veces lo logrará. Te perderás en historias. Volverás a enojarte, a preocuparte, a sentirte víctima de tu agenda, del gobierno o del tráfico. Pero ahora hay una diferencia, lo notarás antes. Y cuando lo notes, no te juzgues. No conviertas eso en otro motivo de culpa. Solo vuelve. Vuelve aquí.
Vuelve a este instante, una y otra vez, como quien regresa al hogar después de un largo viaje por lugares confusos. No tienes que renunciar a tu vida cotidiana para despertar. Solo tienes que renunciar a la ilusión de que la vida cotidiana es un obstáculo. Porque la vida, con sus pendientes, sus listas de tareas y sus imprevistos, no es tu enemiga. Es tu maestro más paciente. El que, cada mañana, te ofrece exactamente el escenario que necesitas para recordar quién eres. Y la pregunta final ya no será ¿cómo despierto?, sino más bien, ¿cómo pude haber estado dormido tanto tiempo, estando justo aquí? Y entonces, ocurre lo inevitable, vuelves a olvidar. Sí, incluso después de todo lo que has entendido, después de todas las revelaciones silenciosas que han surgido entre respiración y respiración, vuelves a reaccionar. Vuelves a enojarte por un correo mal escrito. Vuelves a sentir que el mundo conspira contra ti porque tu pareja no entendió lo que querías decir. Vuelves a mirar el reloj con desesperación mientras haces fila en el banco. Y aquí, justo aquí, se abre una de las lecciones más humildes y profundas del despertar. Esto no es un destino, es una práctica. La mente soñaba con una línea de meta, con un lugar al que llegar y colgar una medalla invisible que dijera, logrado, iluminado de por vida. Pero el despertar es más parecido a respirar. Algo que tienes que hacer una y otra vez. No porque seas torpe o incapaz, sino porque esa es la naturaleza de estar vivo. Te olvidas y recuerdas. Caes y te levantas. Reaccionas y luego observas esa reacción con una suavidad que antes no conocías. Y es en esa amabilidad contigo mismo donde empieza la verdadera transformación. No en la perfección, sino en la ternura con la que aceptas tu propia imperfección. Te das cuenta de que incluso tu ego, ese viejo compañero de viaje, también está buscando amor. También está tratando de protegerte a su manera torpe y exagerada. Incluso en sus gritos, en sus juicios, en sus quejas, solo quiere evitarte el dolor. Y eso, de alguna forma, también es parte del juego de la conciencia. La diferencia ahora es que puedes mirar todo eso sin perderte en ello. Como quien mira una tormenta a través de la ventana. Sabes que afuera hay caos, pero tú estás aquí, en casa. Sentado, presente, respirando. Tal vez ahora empiezas a comprender que la iluminación no es un estado continuo de éxtasis, sino una disponibilidad constante para volver a este instante, tantas veces como sea necesario. Que el verdadero despertar no te convierte en alguien especial. No te hace mejor que otros. No te vuelve inmune al dolor, ni te garantiza días soleados todos los lunes. Pero te regala algo infinitamente más valioso, la libertad de no ser esclavo de tus pensamientos. La capacidad de habitar tu vida cotidiana sin que cada pequeño contratiempo se convierta en una tragedia griega. De ver el drama mental y elegir no comprar el boleto. De sentir el enojo y no convertirlo en resentimiento. De vivir la tristeza, sin añadirle la historia de esto no debería estar pasando. Y en esa rendición suave, en esa aceptación que no es resignación sino apertura, descubres un espacio que siempre estuvo ahí. Un fondo silencioso detrás de cada palabra, de cada gesto, de cada situación. Un fondo que no se inmuta, que no se altera, que simplemente es. Y por primera vez, tal vez por primera vez en mucho tiempo, te das cuenta de que ese fondo, eres tú. El tú real. No el nombre. No la profesión. No las etiquetas que te han colgado desde la infancia. Eres la conciencia que observa. La presencia que sostiene todo. El espacio donde la vida ocurre. Y mientras el mundo sigue su curso, con sus listas de supermercado, sus notificaciones de WhatsApp, sus reuniones de Zoom y sus tareas por terminar, tú sabes que debajo de todo eso, hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Que no te exige cambiar de ciudad, ni de pareja, ni de trabajo. Que solo te pide estar aquí. Ahora. Respira. Siente. Y si vuelves a olvidar, sonríe. Porque el simple hecho de darte cuenta, ya es el principio de tu regreso. Y justo cuando esa paz empieza a sentirse como un refugio, la mente vuelve a intentarlo. Cambia de disfraz. Ahora no viene con quejas ni urgencias. Ahora viene con un aire de superioridad espiritual. Te susurra con voz suave,
Mira qué consciente eres ahora, qué presente, mucho más que los demás. Y ahí, sin darte cuenta, te encuentras comparando de nuevo. Midiendo tu estado de presencia como quien mide el nivel de batería de un celular. La ironía es casi poética, usar la conciencia como una nueva identidad del ego. Ahora ya no eres simplemente tú. Ahora eres el que despierta, el que entiende, el que está más allá de la mente. Un título nuevo para un viejo personaje. Y entonces, otro aprendizaje. La humildad. Porque el verdadero despertar no te vuelve más importante. Te vuelve más transparente. Más simple. Menos interesado en ser alguien. Cuando te das cuenta de que incluso la necesidad de ser espiritual es solo otra estrategia del ego, algo se relaja en lo profundo. Dejas de pretender. Dejas de actuar. Dejas de esforzarte por ser alguien distinto de lo que ya eres. Y ahí, en esa rendición, en esa honestidad brutal, empieza lo verdadero. Empiezas a caminar por la vida como quien camina descalzo por un bosque húmedo, sintiendo cada hoja, cada rama, cada piedrita, pero sin prisa. Te vuelves más blando por dentro. Menos reactivo. Más dispuesto a escuchar, incluso cuando la conversación no es cómoda. Descubres que puedes estar en medio de un conflicto y seguir presente. Que puedes sentir tristeza sin caer en el drama. Que puedes disfrutar una carcajada sin perderte en la euforia. Que puedes ver tus pensamientos sin obedecerlos ciegamente. Y que, sorprendentemente, la vida cotidiana no necesita cambiar para que tú cambies la forma en que la habitas. El café de las mañanas sigue sabiendo igual. El transporte público sigue llegando tarde. Los compañeros de trabajo siguen teniendo días insoportables. Pero tú, ya no eres el mismo. Ahora hay espacio entre lo que sucede y tu reacción a eso. Ese espacio es oro puro. Es tu respiración cuando te detienes antes de gritar. Es el silencio antes de contestar un mensaje hiriente. Es la mirada amable que te regalas cuando cometes un error y eliges no castigarte. La presencia es eso. El arte de responder en lugar de reaccionar. Y entonces, algo aún más bello ocurre. Empiezas a notar que el mundo entero es tu campo de práctica. Cada conversación, cada atasco de tráfico, cada lunes gris. Todo, absolutamente todo, es la invitación constante a volver a ti. A volver a este momento. A volver a esa quietud que no depende de lo que pase afuera. La vida deja de ser una serie de obstáculos y empieza a parecerse más a una corriente de agua donde fluyes, en vez de pelear. No siempre será perfecto. No siempre será cómodo. Pero ahora sabes que puedes estar despierto, justo donde estás. Con tu agenda llena. Con tus tareas pendientes. Con tus emociones humanas. Porque el despertar no es un evento lejano. Es un hábito interno. Una práctica de cada día. Un recordatorio suave. Vuelve. Vuelve aquí. Vuelve a ti. Y cada vez que lo haces, cada respiración consciente, cada instante de presencia, es un pequeño despertar. Uno que no requiere renuncias dramáticas. Solo requiere que estés. Aquí. Ahora. Así. Y mientras sigues en este proceso de recordar y olvidar, de despertar y volver a dormir, empiezas a darte cuenta de algo aún más profundo. No existe un destino final. No hay una línea de meta donde alguien te entregue un certificado que diga, «Felicidades, has despertado para siempre». La vida, en su infinita ironía, sigue siendo vida. Llena de contrastes. Llena de luces y sombras. Un día te sientes en absoluta comunión con el universo y al siguiente, te descubres discutiendo con el repartidor porque trajo el pedido equivocado. Y está bien. Porque el despertar no te convierte en un ser superior, te convierte en un ser más humano. Más capaz de abrazar tanto la luz como la oscuridad. Más dispuesto a estar presente incluso cuando la incomodidad toca a tu puerta sin previo aviso. Empiezas a notar que incluso esas pequeñas molestias que antes parecían insoportables, son oportunidades. Oportunidades para sentir, para observar, para abrirte. El tráfico ya no es solo tráfico. Es un laboratorio para practicar la paciencia. El llanto de un niño ya no es solo ruido. Es una llamada a tu capacidad de sostener sin perder la calma.
El cansancio de los viernes por la tarde ya no es solo agotamiento físico. Es una invitación a escuchar a tu cuerpo. La vida cotidiana, esa que antes parecía un obstáculo, ahora se convierte en el campo más fértil para crecer en conciencia. Y te das cuenta de que los grandes maestros nunca fueron aquellos que se retiraron del mundo, sino aquellos que supieron estar plenamente en él, sin perderse en el ruido. La mente, claro, seguirá buscando excepciones. Te dirá que hoy no puedes estar presente porque tienes demasiado estrés, porque el día fue demasiado largo, porque te duele la cabeza o porque simplemente no estás de humor para ser consciente. Pero aquí llega otro de esos momentos de claridad. La conciencia no depende de tu estado de ánimo. No tienes que sentirte bien para estar presente. Puedes estar triste y estar presente. Puedes estar enojado y estar presente. Puedes estar cansado y aún así, elegir no perderte en la narrativa mental. La presencia es como el cielo, permanece intacta aunque haya tormentas. Aunque haya nubes densas, el cielo sigue ahí, detrás de todo. Y ese cielo eres tú. No el tú que firmas contratos o responde correos. No el tú que se presenta con un nombre y un apellido. Sino el tú profundo, inmutable, que observa el ir y venir de cada emoción, de cada pensamiento, de cada suceso externo. Y es en ese reconocimiento donde empieza a desaparecer la ansiedad de cambiarlo todo. Descubres que no necesitas rediseñar tu vida. Solo necesitas rediseñar tu forma de estar en ella. No tienes que renunciar a tus responsabilidades. Solo tienes que renunciar a la identificación ciega con cada pensamiento que cruza por tu mente. Ese pensamiento que dice, esto no debería estar pasando. Ese que grita, no puedo más. Ese que susurra, cuando tenga más tiempo, entonces sí podré ser feliz. Todos ellos son solo eso, pensamientos. Nubes pasajeras. Historias en el aire. Y cuando por fin dejas de creerles, sientes un alivio profundo. Como quien se quita una mochila que ha llevado tantos años que ya ni recordaba cuánto pesaba. Respiras más hondo. Miras a tu alrededor. Y te das cuenta de algo hermoso, no hay nada que esperar. La plenitud no es un premio. No es algo que se obtiene después de completar todas las tareas de la lista. Es el fondo invisible de cada experiencia, incluso de las más cotidianas. Mientras preparas café, mientras contestas un mensaje, mientras cruzas la calle, mientras te cepillas los dientes. Todo es escenario para la presencia. La iluminación, esa palabra tan sobada y malentendida, no es un momento de gloria eterna. Es una práctica humilde, silenciosa, casi imperceptible para los demás, pero totalmente transformadora para ti. Y sí, habrá días donde te pierdas de nuevo en el ruido mental, donde grites, donde te impacientes, donde quieras mandar todo al carajo y huir a un retiro en el desierto. Pero incluso en esos días, algo dentro de ti seguirá sabiendo el camino de regreso. Porque ya conoces el sabor de la presencia. Porque ya sabes lo que es habitar el momento sin añadirle capas de sufrimiento innecesario. Y ese conocimiento, ese recuerdo en el cuerpo, no desaparece. Por más que la mente patalee. Por más que las circunstancias externas te sacudan. El despertar, una vez iniciado, no se puede deshacer. Es como una grieta en la armadura del ego. Una vez que la luz ha entrado, seguirá entrando. Una y otra vez. Hasta que vivir en presencia ya no sea una práctica, sino tu forma natural de estar en el mundo. Y entonces, lo cotidiano ya no te parecerá una cárcel. Será tu templo. El lugar exacto donde suceden los milagros más pequeños, y por eso, los más grandes. Porque ahora sabes que no necesitas irte a ninguna parte para despertar. Ya estás aquí. Y eso es suficiente. Y así, sin aspavientos, sin trompetas celestiales ni fuegos artificiales, te conviertes en un habitante de la hora. Un testigo silencioso de lo que sucede, sin necesidad de controlar, manipular o etiquetar cada cosa que ocurre. Descubres, con cierta ternura, que la mente sigue haciendo lo suyo. Sigue produciendo opiniones innecesarias, juicios automáticos, comparaciones absurdas. Pero ahora hay algo diferente. Ya no te lo crees tanto. Escuchas ese pensamiento que dice, esto debería ser distinto, y sonríes.
Notas ese impulso de responder con sarcasmo o enojo, y eliges el silencio. Sientes esa ola de ansiedad por algo que aún no sucede, y respiras más profundo. Ya no reaccionas desde la urgencia, sino desde la presencia. Incluso en medio de las tareas más triviales, responder correos, limpiar la cocina, doblar la ropa, te descubres a ti mismo sintiendo un espacio interno que antes parecía inaccesible. Como si entre tú y la vida ya no hubiera una pared de pensamientos, sino una ventana abierta. Y por esa ventana, entra aire fresco. Entras tú, la versión más auténtica de ti. Esa que no necesita decorarse ni justificarse. Y aquí viene otra paradoja deliciosa. Al dejar de luchar por cambiar la vida, muchas cosas empiezan a cambiar solas. Tus relaciones se vuelven menos conflictivas, no porque los demás sean más amables, sino porque tú ya no llevas dinamita emocional en los bolsillos. Tu cuerpo empieza a sentirse menos tenso, no porque tengas menos responsabilidades, sino porque dejaste de cargar con el peso psicológico de cada una de ellas. La creatividad surge en medio de lo ordinario, como una flor creciendo en la grieta del pavimento. Ya no necesitas retiros costosos ni prácticas complicadas. La vida misma se convierte en tu práctica. La respiración. El sonido de la lluvia golpeando la ventana. La sensación de las llaves en la mano. El olor del pan tostado por la mañana. La risa inesperada de un desconocido en la calle. Todo, absolutamente todo, es parte del escenario perfecto para despertar. Incluso el dolor. Incluso la incomodidad. Incluso esos días donde sientes que retrocedes. Porque en realidad, no hay retrocesos. Solo capas más profundas por atravesar. Y entiendes, por fin, que el despertar no es una meta, sino una dirección. Un norte interno hacia el que vuelves, cada vez que te pierdes. No importa cuántas veces te distraigas. No importa cuántas veces te enredes en pensamientos. No importa cuántas veces te descubras actuando desde el miedo o el ego. Lo único que importa es que vuelvas. Que elijas regresar a ti. Que abras los ojos internos, una vez más. La presencia siempre está disponible. No pide permiso. No necesita condiciones especiales. Solo necesita que estés dispuesto. Que sueltes la necesidad de controlar. Que abraces lo que hay. Que respires, aunque sea por un segundo, como si cada inhalación fuera la primera y cada exhalación, la última. Y cuando empieces a vivir así, algo cambiará en tu energía. Los demás lo notarán, aunque no sepan ponerle nombre. Sentirán que hay algo distinto en ti. Tal vez dirán que estás más tranquilo. Tal vez notarán que sonríes más fácil. O que escuchas sin interrumpir. O que ya no te enganchas en discusiones inútiles. Pero tú sabrás la verdad, no es que la vida se haya vuelto más fácil. Es que tú has dejado de resistirte a ella. Y eso lo cambia todo. Vivir despierto no significa vivir sin problemas. Significa vivir sin agregar sufrimiento innecesario a los problemas inevitables. Significa estar disponible para la vida, tal como es. Sin adornos. Sin filtros. Sin historias de más. Solo tú. Aquí. Ahora. Y con eso, basta. Porque la verdadera revolución empieza adentro. En ese pequeño instante en el que eliges volver. Y lo hermoso es que cuanto más vuelves, más breve se hace el tiempo entre el olvido y el recuerdo. Al principio, puedes pasar días, incluso semanas, perdido en el drama, en la queja, en esa maraña mental que se parece más a una telenovela mal escrita que a tu verdadera vida. Pero después, algo en ti empieza a despertar más rápido. Te descubres irritado, y en el mismo instante te das cuenta. Sientes el impulso de culpar, y una voz suave dentro de ti te invita a parar. Te ves a punto de explotar, y de repente eliges respirar. No porque seas mejor, no porque seas un ser de luz, sino porque has empezado a saborear la diferencia entre vivir dormido y vivir despierto. La antítesis ya no es entre éxito o fracaso, entre felicidad o tristeza. La verdadera antítesis es entre presencia o inconsciencia. O estás aquí, o estás atrapado en tu cabeza. O estás respirando el momento, o estás persiguiendo fantasmas mentales que nunca existieron.
Y de todas las elecciones que puedes tomar en un día, esa es la más importante. Elegir estar. Ahora ya no necesitas un altar para meditar. Ni una rutina perfecta de mindfulness. Ni una suscripción a la última app de bienestar emocional. Ahora, cualquier momento es suficiente. Mientras lavas los platos. Mientras hablas con tu madre por teléfono. Mientras esperas que cargue la página web que se quedó congelada. Ahí. Justo ahí. Una pausa. Un segundo de conciencia. Una respiración que te conecta. Y entonces, ocurre otra transformación silenciosa. Empiezas a sentir gratitud. Pero no la gratitud forzada que lees en los libros de autoayuda. No ese gracias que repites como mantra sin sentirlo. Sino una gratitud real. Cruda. Orgánica. Gratitud por el simple hecho de estar vivo. Por sentir el sol en la piel. Por escuchar la risa de un niño a lo lejos. Por poder cerrar los ojos y saber que existes. Y sí, habrá días grises. Habrá momentos de tristeza, de enojo, de frustración. Pero incluso en esos días, sabrás que hay un fondo que no se mueve. Un fondo que no se queja. Que no exige. Que simplemente sostiene. Como el suelo bajo tus pies, que nunca te pide que lo agradezcas, pero siempre está ahí. La mente seguirá lanzando su repertorio de distracciones. Tienes que hacerlo mejor. Deberías estar más evolucionado a estas alturas. Si fueras realmente consciente, no sentirías esto. Pero ya no le creerás tanto. Ahora sabes que la conciencia incluye todo. Incluye la luz y también la sombra. Incluye la calma y también el caos. Incluye tus momentos de inspiración y también tus días de torpeza emocional. Y eso te libera. Porque entiendes que el despertar no te exige perfección. Solo te pide presencia. Una y otra vez. Y en esa repetición, en ese acto humilde de volver a la hora, te vas volviendo más tú. Más real. Más cercano. Dejas de necesitar que la vida sea distinta para poder disfrutarla. Dejas de exigirle al mundo que cambie para poder sentir paz. La paz ya no está afuera. Está justo donde siempre ha estado. Detrás de cada pensamiento. Debajo de cada emoción. En el hueco entre un latido y otro. Aquí. Ahora. Respira de nuevo. Y mientras lo haces, siente esa certeza suave, casi imperceptible. De que no hay nada que alcanzar. Nada que lograr. Nada que corregir. Solo esto. Este instante. Este pequeño, milagroso y ordinario. Ahora. La verdadera revolución no empieza en un retiro espiritual ni después de leer otro libro de autoayuda. Empieza exactamente donde estás ahora, en medio de tu vida, con tus pendientes, tus preocupaciones y tus imperfecciones. Despertar no significa convertirte en otra persona, ni alcanzar un estado místico permanente donde todo sea calma y felicidad. Significa simplemente aprender a estar aquí, plenamente presente, incluso cuando las cosas no salen como quieres. Significa darte cuenta, una y otra vez, de que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones y no eres las historias que tu mente insiste en contarte. La práctica es sencilla pero poderosa. Respira, observa y elige estar. No en el futuro, no en el pasado, aquí. Así que la próxima vez que sientas que necesitas huir para encontrar paz, detente. Mira a tu alrededor. Escucha el sonido más cercano. Siente tus pies en el suelo. Porque el único lugar donde realmente puedes despertar es justo aquí, en medio de tu vida cotidiana. Si este contenido te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos estos temas que transforman desde adentro. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento de tu día sientes más difícil estar presente? Me encantará leerte y responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.